Buenas tardes, Dios os bendiga, hermanos. Estamos un día más en nuestra reunión de oración en el grupo de reunión de emergencia, como hacemos todos los días, procurando estar casi todos los días juntos en el Espíritu, orando. Dejadme daros algo que considero que es tremendamente importante en este tiempo. Todos hemos visto las dificultades que podemos enfrentar cuando hay un agente externo que nos está atacando y la importancia de tener nuestras resistencias altas, de que podamos decir no, pero aunque vengan las dificultades, les podemos hacer frente. Esto es tremendamente importante también en lo espiritual, en lo emocional. Es por eso que hablamos de estar preparados, no importa lo que venga. Los cristianos tenemos que sacar de aquí una lección muy importante, y es que pase lo que pase, tenemos que resistir y estar firmes. El apóstol Pablo había escrito a los Efesios, en el capítulo 6 de su carta, dice así en el versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuál es el consejo de Pablo? Tenemos un enemigo grande, por tanto tenemos que fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza. ¿Tú has visto qué hacen los gimnastas para ponerse fuertes? ¿Qué hace cuando tienen que desarrollar musculatura en los brazos? Musculatura quizá en la cintura, en las piernas. Entonces tienen que ejercitar esas partes con resistencia, con pesas, con flexiones. Tienen que hacer algo que ponga en movimiento esos músculos y repetidamente insistiendo, aprovechando esas resistencias, forzar a la musculatura a desarrollarse. Esto ocurre también en el espíritu y es importante que lo comprendamos así. Cuando Pablo escribe a Timoteo, fijaros en el capítulo 2 de la segunda carta, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Fijaros cómo Pablo utiliza ese lenguaje, esfuérzate. Hay que poner la fuerza en movimiento, hay que poner la musculatura espiritual en movimiento, hay que desarrollar el ser interior. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Todo esto que el apóstol Pablo dice, tienes que considerarlo. Estos son realidades que funcionan en lo espiritual. El soldado tiene que ejercitarse, el labrador tiene que trabajar duro. Todo requiere un esfuerzo para fortalecernos en el Señor. La lucha del cristiano, el ejercicio, podríamos decir, que nos va a poner fuertes es la obediencia a la palabra. Cuando leemos en los evangelios que Jesús nos dice perdonar a todos los hombres, esto sabemos que a veces es difícil. Y justo cuando se hace más difícil es cuando Dios nos está dando la oportunidad de ejercitarnos, de esforzarnos. ¿Para qué? Para desarrollar una musculatura espiritual que nos ayuda a perdonar, nos ayuda a superar esa dificultad, esa fuerza contraria. Alguien nos ha hecho daño y entonces estamos siempre tentados a quejarnos. Incluso pensamos en alguna forma de venganza. Pero ¿es eso lo que nos hace espiritualmente fuertes? No. Eso es una decisión hecha de forma natural en la carne que nos lleva a la derrota. ¿Por qué? Porque nos hace luchar unos contra otros. Si tú me ofendes, entonces yo te voy a responder conforme a tu ofensa. Y ahí comenzamos una lucha contra alguien.
Pero ¿qué nos ha dicho Pablo? Nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra el enemigo espiritual, es contra Satanás, es contra sus demonios, contra los príncipes de maldad en las regiones celestes, es contra los espíritus que se oponen a nuestro crecimiento en Cristo. Entonces, cuando alguien te ha ofendido, quizá no te saludó, quizá, mira, tú le dijiste alguna cosa y te contestó mal, o quizá se saltó tu cumpleaños, pase lo que pase, que tú consideras que ha sido descortesía, menosprecio, y te ofendes, y en vez de perdonarlo, en vez de ejercitarte en esa situación para perdonar, lo guardas en tu corazón y el enemigo lo va a usar para ponerte contra esa persona. Explico esto para que entendamos lo fácil que es dejarse llevar por las emociones y ser vencido. No, necesitamos poner en práctica lo que Jesús nos ha enseñado. Él ha dicho, perdona a tus enemigos, incluso a tus enemigos. Cuando te den una mejilla, pon la otra. Esto es lo que Dios quiere que sus hijos comprendan. Él nos va a dejar pasar por dificultades precisamente para que nos ejercitemos para desarrollar el carácter de Cristo. Que cuando le maldecían, Él no devolvía una maldición. Cuando le amenazaban, Él no buscaba una venganza. No, Él soportaba el sufrimiento sabiendo que estaba aquí para darnos ejemplo. Nosotros tenemos que desarrollarnos para llegar a ser esos cristianos firmes. Sabes que vamos a recibir mucha oposición. Piensa que incluso organismos internacionales como la ONU y otros están publicando ya desde hace tiempo que los cristianos somos enemigos de la libertad que ellos quieren poner. Libertad para abortar, libertad para la eutanasia, libertad para todo tipo de propaganda de género, de ideología de género, de matrimonio homosexual, de pederastia. Hay un montón de cosas que para el mundo son normales, pero para el reino de Dios son pecado. ¿Cómo vamos a aguantar? ¿Cómo vamos a resistir firmes en la fe? ¿Cómo vamos a luchar por la verdad si no estamos fuertes espiritualmente? Aprovechemos este tiempo de confinamiento, este tiempo de dificultad, para desarrollarnos, entendiendo que vamos a necesitar esta fortaleza. Practiquemos lo que dice la palabra de Dios. Pongamos en práctica los consejos de Jesús. Así que si lo hacemos, si nos determinamos a ejercitarnos como en un gimnasio, estaremos preparados, fuertes, porque vendrán tiempos peores, vendrán dificultades mayores, vendrá persecución. ¿Estaremos fuertes? ¿Podremos estar firmes? Depende de si ahora lo aprovechamos para ejercitarnos. Señor, ayuda a tu iglesia a entender esta realidad, que nos podamos poner firmes en la fe, confiando plenamente en ti, que sea tu palabra, Señor, la que rige nuestros movimientos, que pongamos en práctica aquellas cosas que han sido dadas por nuestro Señor Jesucristo, como consejo, como mandato, como verdad dada a tu iglesia, para que vivamos conforme a ella. En el nombre de Jesús, amén. Dios os bendiga.